Libro Fundamentos de Biología Celular y Molecular de Robertis, la página 125 del PDF. Capítulo Los genes. Capítulo 13. Los genes son segmentos funcionales del ADN. Según con qué objetivo se realice su estudio, los genes pueden analizarse desde tres ángulos diferentes: el molecular, el mendeliano y el poblacional. La biología celular, que lo estudia desde el punto de vista molecular, define al gen como la secuencia de ADN que contiene la información requerida para fabricar una molécula de ARN, y si ésta corresponde a un ARN mensajero, a partir de él construir una proteína. Se ha calculado que existen unos 330.000 genes distribuidos en los 46 cromosomas de las células humanas. Cada gen se localiza en un sitio particular del cromosoma llamado locus. En el capítulo 12.9 vimos que cada lazo formado al plegarse la cromatina de 30 nanómetros podría corresponder a un gen. En total, los genes abarcan alrededor del 10% del ADN nuclear, y se ignora el significado de la mayor parte del ADN restante. Los genes no solo dirigen la síntesis de las moléculas de ARN. Como el resto del ADN, antes que las células somáticas se dividan, ellos se replican, es decir, sintetizan moléculas de ADN complementarias que se reparten en las células hijas con el fin de autoperpetuarse complementariamente. Por la forma como se replican las moléculas de ADN durante la meiosis y se distribuyen en las células germinativas, los genes constituyen las entidades biológicas a través de las cuales se transmiten los caracteres físicos de padres a hijos. Más aún, las mutaciones que los genes acumulan a lo largo del tiempo pueden resultar beneficiosas para la evolución de la especie, puesto que la información genética depositada en las moléculas de ADN se localiza en el núcleo, a excepción del ADN mitocondrial descrito en el capítulo 8, y la síntesis proteica basada en dicha información tiene lugar en el citoplasma. Es necesario que esa información sea transferida desde el núcleo al citosol. Tal transferencia es un proceso complejo que requiere la intervención de una molécula intermediaria. Trátase del ARN mensajero, que copia la información contenida en el ADN y sale al citosol, donde dirige la síntesis de la proteína. Así, en el núcleo, el ADN determina la secuencia de los nucleótidos del ARN mensajero, y en el citoplasma, el ARN mensajero establece el orden de los aminoácidos de la proteína. La síntesis del ARN, que como acabamos de ver usa como molde el ADN, se denomina transcripción del ADN, mientras que la síntesis de la proteína, cuyo molde es el ARN mensajero, lleva el nombre de traducción del ARN mensajero. Este flujo de información es conocido como dogma central de la biología molecular. Las metáforas utilizadas para definir ambos pasos son bastante justas, ya que la transcripción significa copia o reproducción literal de un original. El ARN se parece al ADN, y traducción indica escritura o extensión en un lenguaje de aquello que anteriormente ha sido escrito o expresado en otro. Es lo que ocurre entre la proteína y el ARN mensajero. Respecto al término replicación del ADN, significa copia que reproduce con exactitud el original, que es lo que hace el ADN cuando se duplica. Al definir al gen como una región del ADN que genera un carácter físico heredable, se sugiere que cada gen da lugar a una sola clase de proteína. Si bien la mayoría de los genes que producen ARN mensajero se conduce de esa manera, algunos dan origen a poliproteínas, es decir, productos transitorios que se escinden en varias proteínas, cada una determinante
de un rasgo singular. Vamos a ver el esquema que habíamos pasado. Flujo de información genética de una célula eucariota. El ADN, transcripción, transcripto primario, procesamiento, ARN mensajero sale del núcleo al ribosoma, el cual realiza la traducción y sintetiza la proteína. 13.2. La célula produce varias clases de ARN mensajero. Existen tres tipos de ARN principales. Los ya mencionados ARN mensajeros o ARN mensajero en inglés, que recogen la información de los genes y dirigen la síntesis de las proteínas. Los ARN ribosómicos o ARNR, que son fundamentalmente estructurales, y los ARN de transferencia, que actúan como adaptadores. La síntesis proteica o traducción del ARN mensajero tiene lugar en el interior de unas estructuras citosólicas pequeñas llamadas ribosomas que constan de 4 ARN ribosómicos diferentes entre sí y numerosas proteínas. Bajo la dirección de un ARN mensajero, en los ribosomas se producen las reacciones químicas que ligan a los aminoácidos de cada proteína. La traducción necesita de la participación de los ARN de transferencia, de los que existen varios tipos, todos de tamaño pequeño. Se encargan de trasladar a los aminoácidos hacia el ribosoma siguiendo el orden que marca la información genética del ARN mensajero. Además de estos tres tipos de ARN, existen los siguientes: el primero y el último, localizados en el citosol, y los restantes en el núcleo. El ARN pequeño citosólico o RNPC, en inglés scRNA por Small Cytosolic RNA, que como se vio en el capítulo 7 pertenece a la partícula PRS. Los ARN pequeños nucleares o ARNPN, del inglés Small Nuclear RNA, que forman parte de unas ribonucleoproteínas llamadas RNP, PN, en inglés SNPN. Como se verá en el capítulo 15, estas moléculas desempeñan funciones salientes durante el procesamiento de los ARN mensajeros. Los ARN pequeños nucleolares o ARNPNO, en inglés SNORNA por Small Nucleolar RNA, que forman parte de unas ribonucleoproteínas llamadas RNP-PNO. Como se verá en el capítulo 15, estas moléculas intervienen en el procesamiento de los ARN ribosómicos. El ARN de inactivación del cromosoma X o ARN XIST, del inglés cisRNA por X Inactivation Specific Transcript RNA, cuyas funciones se describen en el capítulo 14. El ARN de la telomerasa o RNTE, del inglés tRNA por Telomerase RNA, que integra un complejo ribonucleoproteico, cuyas funciones se analizan en el capítulo 17. El microRN o miRN, de inglés microRNA o miRNA, cuyas probables funciones se analizan en el capítulo 23. Los transcriptos primarios se procesan en el núcleo. Las moléculas de ARN surgidas de la transcripción del ADN se llaman transcriptos primarios. Se convierten en ARN funcionales antes de salir del núcleo,
al cabo de varias modificaciones que se analizarán en el capítulo 15, conocidas con el nombre de procesamiento del ARN. El procesamiento más conocido es el de los transcriptos primarios de los ARN mensajeros, los cuales contienen segmentos no funcionales intercalados con los segmentos que contienen la información genética que codifica a la proteína. Los primeros se denominan intrones, los segundos exones. El procesamiento remueve los intrones y empalma los exones entre sí, dando lugar a ARN mensajero con información genética continua, apto para dirigir la síntesis de proteína. Vamos a ver el esquema que habíamos pasado. Transferencia de la información genética contenida en la secuencia de nucleótidos del ADN que pasa al ARN mensajero, transcripción, y de este a la proteína, traducción. El ADN con su secuencia, la transcripción al ARN mensajero, acá el codón de iniciación y el terminal. Este es el ARN mensajero, el cual traduce para la síntesis de esta proteína. Cada aminoácido es codificado por un triplete de nucleótidos. Debido a que un gen es un tramo de ADN que contiene la información necesaria para generar un ARN o una proteína, se dice que codifica estas dos moléculas. Se emplea el término codifica porque las instrucciones que se trasladan del ADN al ARN y en el caso del mensajero de este a la proteína son transmitidas en forma de códigos. Las características químicas de las moléculas que encarnan los procesos genéticos han sido analizadas en el capítulo 2, recordemos. Acá dice flujo de información genética. Hay replicación del ADN y este se transcribe al ARN mensajero para que sea traducido. Entonces los ácidos nucleicos ADN, ARN, como las proteínas, son moléculas formadas por secuencias de monómeros, que son nucleótidos en los ácidos nucleicos y aminoácidos en las proteínas, dispuestos en línea. El sistema de código se basa en la disposición ordenada de los nucleótidos en el ADN, los cuales determinan el ordenamiento de los nucleótidos en el ARN. A su turno, los nucleótidos del ARN mensajero determinan el ordenamiento de los aminoácidos en la proteína. Debido a que en el proceso de transmisión de la información genética cada nucleótido está representado por una letra, nucleótidos A, G, C o T en el ADN o A, C, U en el ARN. El alfabeto contenido en las moléculas de ADN o ARN, al poseer 4 letras solamente, no es suficiente para simbolizar a los 20 tipos de aminoácidos que pueden hallarse en una proteína. Las células resuelven el problema utilizando grupos de 3 nucleótidos en distintas combinaciones para codificar a cada aminoácido. Estos tripletes de nucleótidos se denominan codones. Dado que hay 4 tipos de nucleótidos, el número de tripletes es posible, es decir, codones de 64, o sea, 4 a la 3 igual 64. El conjunto de 64 codones lleva el nombre de código genético. Existen 61 codones para codificar a los 20 tipos de aminoácidos. Dado que se utilizan 61 de los 64 codones para codificar a los 20 tipos de aminoácidos, la mayor parte de ellos puede ser codificados por más de un codón, condición que ha llevado a decir que existe una degeneración en el código genético. Los codones que codifican un mismo aminoácido se llaman sinónimos. Solamente la metionina y el triptófano, que son los aminoácidos menos comunes en las proteínas, son especificados por un solo codón. Los 3 codones que no codifican aminoácidos, estos, tienen por mandato, una vez que la cadena polipeptídica ha incorporado el último aminoácido, señalar la conclusión de la síntesis de la molécula proteica, reciben el nombre de codones de determinación.
UAA, UGA, UAG. En esencia, las instrucciones del código genético emanadas del ADN consisten en una retahíla de tripletes de nucleótidos cuya secuencia determina la alineación de los codones en el ARN mensajero en el ARN, que son los que especifican el ordenamiento de los aminoácidos en la proteína. Debido a que en la mayor parte de los transcriptos primarios existen tramos de nucleótidos superfluos que se suprimen, estos y por extensión los del ADN no están representados en el ADN procesado ni en la molécula proteica. Exceptuando los tramos superfluos de lo mencionado hasta aquí, se deduce que en cada serie de ADN, ARN, proteína, las unidades que integran estas moléculas, o sea, codones en el ADN y en el ARN y aminoácidos en la proteína, son colineales, ya que los codones del ADN se corresponden con los del ARN y estos son los aminoácidos de la proteína. El gen posee varias partes funcionales. Hasta ahora, al hablar del gen, nos hemos referido exclusivamente a su segmento codificador. Sin embargo, el gen posee otros componentes ajenos a ese segmento. Ellos son el promotor, que inicia la transcripción y señala a partir de qué nucleótido debe transcribirse el gen. Suele localizarse en el extremo 5 del segmento codificador, donde comienza la síntesis del ARN. Dos secuencias reguladoras que determinan cuándo debe transcribirse el gen y cuántas veces debe hacerlo. En la mayoría de los genes, estos segmentos se localizan lejos del codificador. Existen dos tipos de reguladores, los amplificadores y los inhibidores. Los primeros son más numerosos, por ello los más estudiados. Aquí la figura del código genético, el codón AUG marca el comienzo de la síntesis proteica. Codón de iniciación codifica a las restantes metioninas de la proteína. La primera base con estas combinaciones, estos aminoácidos. El codón AUG marca el comienzo de la síntesis proteica, codón de iniciación, y codifica las restantes metioninas de la proteína. AUG, vamos a ver, AUG acá está de iniciación. Estas son rayadas. Cada gen posee una combinación particular de varios amplificadores y varios inhibidores. Algunas secuencias amplificadoras e inhibidoras se repiten en genes diferentes, pero nunca dos genes distintos poseen una misma combinación de esas secuencias reguladoras. Se ha comprobado que cuando se elimina una secuencia amplificadora de un gen, la velocidad de transcripción disminuye. Opuestamente, cuando se elimina una secuencia inhibidora, la velocidad aumenta. Finalmente, en las cercanías del extremo 3 del segmento codificador, el gen posee un tramo de ADN denominado secuencia de terminación. No debe confundirse con el codón de terminación del ARN mensajero, que marca la conclusión de la síntesis del ARN. A continuación analizaremos separadamente la composición de los genes que codifican a los distintos tipos de ARN. Composición de los genes. Estructura de los genes que codifican ARN mensajeros. En la figura 13.5 muestra los distintos componentes de los genes que codifican a los ARN mensajeros. El promotor suele poseer dos elementos. La combinación más común incluye las secuencias llamadas TATA, CAT, situadas cerca del codificador. La caja TATA se localiza unos 25 nucleótidos corriente arriba del primer nucleótido del codificador. La caja CAT se localiza en el mismo lado, pero un poco más lejos, a unos 75 nucleótidos, es decir,
a 50 nucleótidos de la secuencia TATA. Estructura general de los genes que codifican ARN mensajeros con sus distintos componentes. La secuencia de nucleótidos más común que se encuentra en la caja TATA es la TATA-AAA, aunque a menudo 2T reemplazan a las A en las posiciones quinta y séptima. La secuencia de la caja KAT suele ser GGCAATCT. Debe advertirse que muchos promotores contienen la misma secuencia TATA, pero no la CAT. A veces están ausentes las dos, caso en el cual el promotor suele presentar secuencias con una concentración inusualmente alta de citocinas y guaninas llamadas regiones CG. Los reguladores, amplificadores e inhibidores también suelen hallarse corriente arriba respecto al extremo 5 del segmento codificador, aunque muy lejos, frecuentemente a miles de nucleótidos. A diferencia del promotor, en los reguladores la secuencia de nucleótidos, tanto el número como en calidad, es específica, es decir, varía en los distintos genes. En el segmento codificador se alternan los tramos de ADN utilizables con tramos no funcionales, como en los transcriptos primarios. Se llaman exones e intrones respectivamente. La mayoría de los genes que codifican ARN mensajero contienen entre 1 y 60 intrones, y son muy pocos los genes que carecen de esta clase de secuencias. La secuencia de terminación no ha podido ser identificada, no obstante, en un sector previo a ella es común la presencia de la secuencia AATAAA, que es necesaria para la conclusión de la síntesis del transcripto primario. La inmensa mayoría de los genes que codifican ARN mensajero están representados por copias únicas, más exactamente por 2 copias. Esta es microfotografía electrónica de un tramo de ADN parcialmente desnaturalizado que contiene los 5 genes de las histonas. Estos genes están separados por segmentos espaciadores ricos en AT. La molécula fue clonada en un plásmido de la Escherichia coli. Decía que la inmensa mayoría de los genes que codifican ARN mensajero están representados por copias únicas, más exactamente 2 copias, dada la condición diploide de las células somáticas. Una de las excepciones corresponde a los genes que codifican las 5 histonas. Los 5 genes se encuentran en el cromosoma alineados uno tras otro, separados entre sí por tramos de ADN que no se transcriben, llamados espaciadores. De este juego de 5 genes existe entre 20 y 50 copias dispuestas en tándem, separadas entre sí por nuevos ADN espaciadores. Sucesión de copias del gen del ARN R45S. Obsérvese los espaciadores que se transcriben, las barras claras, y los que no lo hacen, las líneas. Estructura del gen que codifica el ARN ribosómico 45S. Los ribosomas están formados por 2 subunidades. Cada una es compuesta por ARN ribosómicos combinados con proteínas. Los ARN ribosómicos se identifican teniendo en cuenta sus tamaños, expresados como coeficientes de sedimentación. Así existen 4 tipos de ARN ribosómicos llamados 28S, 18S, 5,8S y 5S. Los 3 primeros derivan de un transcriptor primario común denominado RNR45S. Existen por tanto 2 genes codificadores de ARNR, el correspondiente al RNR45S y el que codifica el RNR5S. Aquí nos ocuparemos del primero. La célula posee alrededor de 200 copias de RNR45S. Se localizan en las
constricciones secundarias de los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22 situadas en el núcleo. Claro. En promedio, cada constricción secundaria posee unas 20 copias del gen. Como se observa en la figura 3 de las 20 copias del gen se hallan alineadas en tándem, separadas entre sí por segmentos de ADN espaciadores que no se transcriben. En cada uno de estos espaciadores se localiza el regulador y la mayor parte del promotor. Veamos los elementos hallados en cada copia del gen. Igual que los genes de los ARN mensajeros, el promotor del gen ARN45S se encuentra corriente arriba respecto del extremo 5 del segmento codificador. Se trata de una secuencia de alrededor de 70 nucleótidos, 20 de los cuales son además 20 primeros nucleótidos del sector codificador. Por lo tanto, leído en dirección 5 o 3, la última parte del promotor es la parte inicial del segmento codificador. El regulador, que actúa como amplificador, es una secuencia de alrededor de 100 nucleótidos. Está ubicado a unos 50 nucleótidos corriente arriba del promotor, es decir, unos 100 nucleótidos alrededor de 5 del segmento codificador. En el segmento codificador, las secuencias de ADN correspondientes a los ARNR 18S, 5,8S y 28S, en ese orden, se hallan separadas entre sí por espaciadores. Estos, a diferencia de los espaciadores intercalados entre las copias, se transcriben de modo que aparecen en el transcriptor primario o ARN45S. La secuencia de terminación en el extremo 3 de cada copia aparece después del sector que codifica RNR28S. Se caracteriza por contener varias T seguidas. Estructura general del gen que codifica el RNR ribosómico 45S. 200, 100, 50, 1, 20, 28S, 3, T, regulador, promotor, codificador. Estructura general del gen que codifica el ARN cromosómico 5S. Aquí está 5 el regulador, codificador, promotor 3. Estructura del gen que codifica el ARN ribosómico 5S. Del gen ARN5S existen una tras otra alrededor de 2000 copias separadas por tramos espaciadores del ADN. Todas las copias se localizan en el extremo distal del brazo largo del cromosoma 1, de modo que no pertenecen al nucleolo. Cada copia del gen posee dos secuencias especiales de nucleótidos que constituyen el promotor, situadas en el interior del segmento codificador del que también forman parte. Debido a ello, las dos secuencias del promotor se transcriben. Además, posee una secuencia situada corriente arriba del codificador, es decir, en el espaciador precedente, cuya función parece ser reguladora. La secuencia de terminación en el extremo 3 de cada copia presenta varias T contiguas, como el gen del RNR45S. Estructura de los genes que codifican los RNR de transferencia. Existen entre 10 y 100 copias de cada uno de los genes que codifican a los distintos RNR, algunos de los cuales se hallan alineados en tándem, copia tras copia, como los genes ARNR5S. El promotor de estos genes está constituido por dos secuencias de nucleótidos separadas, ambas en el interior del segmento codificador del que también forman parte. Así, tales secuencias, además de cumplir la función del promotor, se transcriben. Algunos genes de los ARNT presentan un intrón de 4 a 15 nucleótidos en medio del segmento codificador y por consiguiente 2 exones. No se han descrito secuencias reguladoras. La secuencia de terminación es similar a la de las copias de los genes de RNA de transferencia 45S y 5S. Estructura de los genes que codifican a los ARN pequeños. Existen múltiples copias del gen del ARN PS dispuestas en los cromosomas. Cada copia tendría su propio promotor, aparentemente en medio del segmento codificador. Como se vio en el capítulo 12.7, el gen del ARN PS posee una extensa homología con el ADN repetitivo disperso en la familia ALU. La mayoría de los ARN-PN derivan de genes independientes que poseen un promotor compuesto por tres secuencias separadas situadas corriente arriba respecto del segmento codificador. La secuencia más próxima del segmento codificador es una caja TATA y las otras dos se identifican con las siglas PSE
por Proximal Sequence Element y OCT por Octamer Sequence. El resto de los ARNPN y todos los RNPNO no derivan de genes convencionales, sino de la información contenida en algunos intrones de los genes esta es una estructura general de los genes que codifican los ARN de transferencia. Promotor 5, 3, codificador. Entonces, el resto de los RNPN y todos los RNPNO no derivan de genes convencionales, sino de la información contenida en algunos intrones de los genes de varias proteínas ribosómicas, lo cual desmiente la calificación de ADN no funcional que se aplica a todos los intrones. Como es obvio, estos intrones son segmentos de ADN sin promotor reguladores y se transcriben cuando lo hace el gen al que pertenecen. Esta es la estructura general de los genes que codifican a los ARN pequeños nucleares. Son las de promotor, OCT, EPC, TATA, y este es codificador AK3, AK5. Estructura de los genes que codifican al ARN exist y al RNTE y a los miARN. El gen que codifica ARN exist posee un tamaño relativamente grande y se localiza en el brazo largo del cromosoma X, en una región cercana al centrómero. Llamada XIC por X Inactivation Center. Se ha descubierto que contiene numerosas secuencias repetidas dispuestas en tándem, que consta de por lo menos 8 exones y que presenta otras características que lo asemejan a los genes de los ARN mensajeros. Respecto al gen que codifica al ARNTE, se localiza en el brazo largo del cromosoma 3. Solo se conoce su segmento codificador, que posee alrededor de 450 nucleótidos. Finalmente, los genes de los miRN poseen un segmento codificador de aproximadamente 70 nucleótidos, que incluye un par de repeticiones invertidas, como se verá en el capítulo 15. Estas determinan la forma de horquilla que adquieren los transcriptos primarios al cabo de la transcripción. Se calcula que existen alrededor de 200 genes que codifican un número bastante menor de tipos diferentes de miRN. Hasta la fecha se identificaron una veintena de tipos distintos de miRN, pero este último crece a medida que aumentan las investigaciones, lo que indica que para cada tipo de miRN existen varias copias iguales de un mismo gen.